La inteligencia artificial camino a la tribulación. La inteligencia artificial camino a la gran tribulación, como se le haga más fácil. A mí se me hace más fácil los dos temas. Entonces usted véalo cómo lo va a recibir. Camino a la gran tribulación. ¿A dónde vamos a agarrar la palabra de Dios? Capítulo 6 del libro de Génesis y versículo 11. Y ahí con la ayuda de Dios vamos a ir avanzando para ver qué dice el Señor. Dice la palabra de Dios de la manera siguiente. Primero honramos al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Dice la letra de la manera siguiente. Y se corrompió la tierra delante de Dios, y estaba la tierra llena de violencia. Y miró Dios la tierra, y he aquí que estaba corrompida, porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. Amado Dios, presento mi vida. Te pido en el dulce y maravilloso nombre de Jesucristo que usted llene mi vasija de barro de su gracia, de su Espíritu Santo, de su sabiduría, y usted use el barro como a usted le plazca. Sea tu nombre, oh Dios, exaltado. Sea tu nombre, oh Dios, glorificado en la palabra que has de enviar por medio de mi boca. Que tu pueblo presente pueda ser instruido, enseñado y de entre a la obediencia y a la fidelidad a ti. Prepáranos, oh Dios, para lo que se aproxima sobre la tierra. Ayúdanos a estar velando y orando para poder ser arrebatados juntamente en la gloria con Cristo. A usted, gracias a Dios por sus favores y sus bondades. Llévese la gloria por siempre. Amén y amén. Hablar de este hermoso tema a todos debería de emocionarse, porque los días de la tercera y quizás cuarta generación de la época de Adán, creo que en el capítulo 6 llegamos como a la octava y novena generación de esa época, porque ya hablamos que en la época hasta el diluvio, no, ya había 16 generaciones, hablamos. Entonces sería casi la 15ª generación en este capítulo y el verso 11. Ya estaba para culminar la 16ª generación. Hermanos, viendo este versículo y el que sigue, que es el 12, observo una gran realidad de parte de Dios y de parte de la creación de Dios, que el hombre no ha cambiado. El hombre sigue siendo corrompido. La maldad sigue siendo
aún peor que en la época de esas generaciones. Y por causa de esa corrupción que había en esa época, Dios tomó la dura decisión, porque sepa y acuérdese lo que dice el apóstol Pedro en segunda de Pedro 3:9, que Dios no retarda su promesa. El deseo de Dios no es matarte. El deseo de Dios es salvarte. El deseo de Dios es darte vida. El deseo de Dios es que escapes de esta generación corrompida, adúltera y pecadora, y que entiendas que solo Dios puede tener la salida y la solución al problema del placer y del pecado. Y ahí es donde Dios le duele muchas veces tomar decisiones ásperas para que el mortal de la tierra pueda entender los designios finales. Dios, al ver esta violencia que no cesaba, empezó a hablar de diferentes maneras para que el hombre de esa época se arrepintiera y fuera regenerado. Pero no entendieron. El pecado avanzó, la maldad avanzó, el homicidio avanzó, la inmoralidad avanzó en todas las esferas. Hoy en día, amada iglesia, amados habitantes de toda la tierra, hoy no es la excepción. Hoy está peor que antes. Y si está peor que antes, eso me alumbra que Dios está pronto a levantarse de su trono de gloria y a accionar y a ejecutar el juicio sobre los mortales y moradores de la tierra por causa del pecado, de la sodomía y de toda inmoralidad que el hombre practica hoy en día. ¿Por qué vamos a hablar de la inteligencia artificial? ¿Y por qué vamos a hablar que es el camino a la tribulación o gran tribulación? Porque en esta época, hermano, tal vez usted y yo ignoramos. Acuérdese que en esta época, versículo 4, si usted lo lee, dice que, oiga lo que había en esa época, habían gigantes. Esos gigantes en el hebreo significa Nefilim, que significa en el hebreo ángeles caídos. Y dice que estos personajes se metieron con la hija de los hombres, hicieron un injerto, mezclaron lo humano con lo divino, aunque ellos ya eran corrompidos. Aunque ellos, Dios ya los había arrojado a la tierra por su rebelión contra Dios. Esta raza de Nefilim hicieron la mezcla de híbridos, hombres y mujeres, carne y espíritu, porque dice que eran de extrema estatura. Cuando eso se da, estos personajes, los gigantes, trajeron toda la sabiduría y la enseñaron a los mortales de la tierra. Uno de ellos enseñaron la hechicería, la brujería, etc. Otros enseñaron la vanidad entre las mujeres. Otros enseñaron la corrupción entre los hombres. Pero a la humanidad y a los gigantes, a los ángeles caídos, llamados demonios, se les olvidó que a Dios no se le olvida nada. Dios es perfecto, Dios es soberano, Dios es grande hasta el día de hoy. Lo que el hombre hace oculta, lo
que los mortales hacen oculta en el tiempo de Dios, se levanta de su trono y ejecuta el juicio que tiene que hacer. Al hombre se le olvida todo lo que hace, pero a Dios no. Cuando Dios vio que estos personajes, los ángeles caídos, empezaron a mezclarse entre sí con las mujeres, digo, Dios, esto ya no se puede detener. Tenemos que hacer algo para ver qué acontece en la tierra. Y ahí es donde vemos el primer juicio de parte de Dios sobre toda la tierra, que es el diluvio universal. Se supone que estos seres gigantescos se acabaron en ese diluvio, pero de repente aparecen de nuevo de la descendencia de los Anak, de los amalecitas, de los de Galaad, de los gigantescos como Goliat. ¿Cómo es que volvieron a resurgir? Es un misterio. Acuérdese que Dios no se equivoca. Dios tiene una ley que le llama la ley permisiva de Dios. En esa ley permisiva, usted y yo y los ángeles convertidos en demonios, había libertad de tomar decisiones, o caminaban en la obediencia a Dios o se corrompían más de lo que estaban corrompidos. Y Dios lo dejó. Pero cuando ya vio que eso no se detenía, dijo, hoy vamos a hacer esto. Elijo a un nuevo ser, y ese ser era Noé. Pero vamos a entrar, para entrar de lleno al tema. Dice Daniel, el capítulo 12, verso 4. Daniel no entendía el mensaje de la profecía de parte de Dios, porque Daniel recibió el mensaje divino de Dios de estos tiempos que usted y yo, hoy Dios nos ha dado el privilegio de estar en esta tierra. Un tiempo difícil, un tiempo de apostasía, un tiempo de desobediencia, un tiempo de negar la existencia de Dios, un tiempo donde la humanidad no quiere saber nada de ese Dios de los cielos. Pero Daniel dice, pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Muchos correrán de aquí para allá y la ciencia se aumentará. Me imagino que Daniel en esa época ya era un anciano, porque él llegó a los 14 con sus primos, porque si usted no lo sabe, Sadrach, Mesach y Abednego, que les cambió el nombre, Azarías, Misael, etcétera, eran primos de Daniel. Y en esa, a esta edad creo que ya era un hombre adulto, cuando Daniel oye las palabras del Dios omnipotente y le dice que cerrara las palabras y sellara el libro. Me imagino que Daniel no entendía esa palabra, pero ese mensaje es para el siglo XXI que estamos viviendo. La ciencia ha avanzado y va sin que a nadie lo pueda detener. Se empezó con los teléfonos que usted y yo usamos, que son inteligentes, con los iPhone, las iPad. Hoy ya hay más tecnología. Hoy hay una pequeña bombita, una pequeña chibolita que le llaman Alexa. Enséñame cómo cocinar porque no puedo ni hacer huevos estrellados.
Y Alexa le dice, muy bien, ama de casa, ponga la cacerola, póngale el aceite y dele fuego. Y usted se dirige y le obedece a Alexa. Esa es la tecnología de la inteligencia artificial. También ha avanzado el mensaje profético de Daniel, que hoy en día solo hay 3 estados en Estados Unidos que se mueve a mover los carros inteligentes, que es California, que es San Francisco, ¿y cuál es el otro estado? La Vega, ¿no? Washington. En Washington son 50 estados, pero donde hay presencia de inteligencia artificial en los automóviles son 3 estados. ¿Qué nos está diciendo, hermanos? Que eso tiene que haber un cerebro humano en la tierra. Aparte de Satanás, tiene que haber un ser humano que los científicos le pueden llamar un genio. Y es razonable, porque que un humano injerte su conocimiento a un vehículo y que sin persona humana ese vehículo se conduzca, ese hombre es un genio. Pero ese genio, si no tiene principios del temor a Dios, puede ser, oiga, no estoy diciendo que es, no vaya a malinterpretar, puede ser el futuro que va a llevar a la bestia con su inteligencia que no tiene límite de barrera. Y ese personaje como genio puede hacer que la bestia que habla más adelante, ya lo vamos a ver, pueda pararse y hablar con el mundo entero. Los científicos y los estudiosos en la materia no se enfocan en nadie más, sino que en un solo personaje llamado Elon Musk. ¿Oyó lo que le dije? Es que usted no está aquí, es que se emplearon antes de empezar el mensaje. Mira que hay que siempre tenía el chistotero, ya no me lo voy a sacar, por favor, en ningún mensaje. Porque se emplean. Se emplean. Elon Musk es el genio de la inteligencia artificial en la actualidad más avanzada en Estados Unidos de Norteamérica, y si es posible en Europa y en todo el mundo. ¿Por qué? Porque no hay hombre capaz que se le iguale ni millonario como lo es él en toda la tierra. Él puede ser el camino que va a ir abriendo la brecha para llegar a la gran tribulación. Sin más preámbulo, sin duda alguna, se lo aseguro, que este hombre que es el dueño y amo del cielo número 2, el cielo 2, que es la galaxia, donde están los grandes aparatos avanzados, los famosos satélites, Elon Musk es el amo y señor de todos esos aparatos sofisticados que están en el segundo cielo. Eso significa y apunta que si usted como iglesia no está preparada, está con esos berrinchitos, con esos resentimientos, con esos caprichitos, usted se puede quedar.
Y usted puede conocer a esa bestia que habla el capítulo 13 de Apocalipsis, pero ahí nos vamos a quedar para que usted llegue y le bese. Porque si no pudo soportar la exhortación del pastor de casa, ¿a dónde irá a parar en aquel día si se llegara a quedar a la gran tribulación? ¿Por qué? Porque la rebeldía en el diablo es menester. Santo, como que está amarrado y que está con la vieja ahí, como que está amarrado y no mueve las manos. ¡Santo! Ay, Jesús, te voy a mover, hijo, porque te quiero chipudo. Porque ya estás completo, vas a estar como una marqueta de hielo. ¿Sí? Hermano, este personaje, Elon Musk, es el cerebro, es el genio de toda esa famosa inteligencia artificial. La agencia se conoce por dos letras nada más, IAN. La I y la A. Solo por eso se conoce la agencia. Ese personaje, hermano, tiene 3 nacionalidades. Oiga, súper dotado. Una de ellas, su nacimiento original, Sudáfrica. Usted va a decir, bueno, si nació allá, ¿cómo es que está aquí? Pues, y es el cerebro, el genio de la tecnología avanzada. Segundo, su padre de origen inglés, millonario. Por eso, él adquirió la ciudadanía de este país. Tercera ciudadanía, su madre era una modelo canadiense. Tiene ciudadanía canadiense. Y todo el mundo lo admira. Y es bueno admirarlo. Pero el peligro es si endiosamos a ese personaje y lo hacemos un Dios y lo empezamos a venerar. Ese es el peligro. Porque no es malo que el hombre adquiera conocimiento, pero si no es Dios el fundamento de ese conocimiento, es en vano todo lo que se pueda adquirir. Su madre, de padres judíos, en tiempo, me imagino yo que en tiempo cuando Adolfo Hitler se levanta como dictador en contra de todo el oriente y más que todo sobre los judíos, dice la historia que sus padres de esta joven de origen judío fueron a habitar en la ciudad de Ucrania. Oiga, qué terrible. De repente dicen ellos, vámonos como inmigrantes, ingresemos a Canadá. Su madre, de origen judío, tenía 3 ciudadanías. La de Ucrania, porque sus padres hablan que también eran de descendencia española. Tremendo. Entonces todo va apuntando a lo que Daniel 12:4 dice. Daniel, ¿hay alguno aquí que se llame Daniel? Aquí estoy, dice él. Hasta se esconde ahí como que es cusuquito. Y aquí estoy, pastor. Danielito, dime, Señor, es tiempo de que selles esas palabras. Cierra ya ese libro de la vida, cierra ya ese libro de esperanza para la humanidad y aún séllalas. Sella todo, ya no lo abras, Danielito, le dijo, porque esto no es para el presente tuyo, sino para los tiempos finales.
originales. Que nos está diciendo que usted y yo tenemos ese privilegio de que si a Dios le place en un culto de gloria, de victoria, de adoración, de alabanza, al Padre le placiera enviar a su Hijo y que los ángeles suenen la trompeta de Dios para que usted y yo seamos arrebatados juntamente con los justos que murieron antes de él. Eso no lo sabemos y se puede dar. Porque yo creo que ya vamos cercano al camino de la gran tribulación. Eso ya vamos de cerquita, hermano. Este personaje, Elon Musk, como genio, como cerebro de todo el avance tecnológico llamado inteligencia artificial, en este año que empezamos, a más tardar junio a julio, usted lo va a ver. Pero no es la gran tribulación, no se va a preocupar por él. ¿Qué va a pasar, pastor? No sea cabezón y cabezona. Eso le va a dar señales de la víspera de la venida del Mesías prometido a levantar a la iglesia. Y es para que usted y yo estemos preparados, velando, orando, sin estar en los pensamientos. No diga, y si me quedo, pues es culpa suya si se queda. Pero en junio a julio, más tardar de este año, aparecen los famosos robots humanoides. El plan de este personaje, no estoy diciendo que él es la bestia ni el anticristo, no lo malinterprete, va a ser el medio que el espíritu inmundo pueda estar usando para que se apresure ¿qué? Y se cumpla ¿en qué? Su palabra. Para que se cumpla su palabra. Para que el que está escrito en el libro de la vida no se preocupe. El que no está escrito en el libro de la vida, ese sí preocúpese. Porque se va a lamentar si se llegara a quedar. Él ya tiene planificado tirar al mercado los famosos humanoides. ¿Y qué van a hacer los humanoides? Ya que las mujeres que hay no les gusta hacer nada en casa, no trabajan, pero solo viendo basura pasa. Le van a decir, marido, you mechanic, yes sir. Cómprame, please, un robot que me venga a hacer los quehaceres en casa. Eso es lo que van a hacer los humanoides. Van a hacer lo que a usted no le gusta hacer, le van a suplantar. Y esa es la señal. Y esa es la señal que nos va a dar el Señor para decir, prepárense, porque yo vengo pronto por vosotros. ¿Qué va a hacer este robot ama de casa? Va a hacer lo que la ama de casa humana no le gusta hacer. Mírame, llévame a los niños a la escuela. Hey, voy. Come on, let's go. Y los va a llevar de la mano. Usted se puede estar viendo, pero lo va a ver. Lo va a ver para que no dude de la existencia del Dios omnipotente. Ya no va a ser Alexa, va a ser los humanoides los que van a suplantar la humanidad poco a poco. Y va a haber en esos carros inteligentes que ya van a dar un robot y van a saludarle y le van a decir, welcome Angélica, good morning, ¿cómo estás? Va a decir la Angélica, y aquí qué pasó, que ya saben quién se subió conmigo. Lo va a ver para que deje de ser incrédulo, para que no dude de la existencia de Dios
que lo que Dios reveló a sus santos, los profetas, tiene validez, tiene existencia. También se quedó plasmado al ver la visión de cómo la ciencia avanzaba. Hoy, por si usted no lo sabe, hay aviones sin tripulación humana dirigidos desde la tierra. ¿Qué es eso? Inteligencia artificial. Y usted dice, no, pastor, es mentira. Usted no sabe si en la cabina va un robot humanoide igual que usted de cabezón. ¿Para dónde va? A Las Vegas, a Las Vegas, a Las Vegas, TikTok, a Las Vegas. Oiga, ¿qué otro papel van a hacer estos humanoides? Elon Musk habló de su propia boca en una entrevista que le hicieron en público. En público, que el deseo de él era que los humanoides también complacieran los deseos sexuales de los hombres y de las mujercitas, y que iban a pedir el gusto que ellas o ellos quisieran, como quisieran el humanoide. Claro, para hacer eso, hermano, necesitan pequeñas células humanas que se les pongan en el cerebro de los humanoides. Los científicos ya están planificando poner células de los recién nacidos para ponérselo en el cerebro de los humanoides y que puedan hacer lo mismo que usted y yo hacemos, entre paréntesis. Y para que todo el mundo lo desee, estos humanoides, según las investigaciones que tienen, van a estar baratos. ¿Cuál quieres tú? Entonces vas a restituir aquella. Un ejemplo, $20,000 para el que tiene eso, lo va a comprar rápido. La visión de este personaje, no se me duerma Jefferson, me da vergüenza que apenas son las 7. Oiga, hermano, oiga, qué terrible. Para que el mercado de los humanoides se vea en movimiento en diferentes áreas de la sociedad, administrativo y colectivo, lo va a dar barato, pues, y el que tenga la facilidad lo va a comprar. La segunda misión es que sean sus guardaespaldas. ¿Lo pueden hacer? Sí. Con las células de humanos implantar en estos personajes, se lo aseguro que estos personajes en unos 3 a 4 años serían 2030. Hay una agenda y se la traje. Hay una agenda que ellos la tienen reservada, que ya se van a sentar. Es la ciencia, inteligencia artificial está preparando el escenario. El próximo año, que lo que usted acaba de oír, entra a la etapa final de los 10 años de saldo en rojo. De aquí atrás, donde no había inteligencia artificial, nosotros los sencillos le conocíamos como tecnología, pero ellos no entienden de tecnología. Digamos que de aquí a 10 años atrás, hágase en qué fecha, no se conocía lo que usted hoy y yo estamos observando, estamos oyendo y estamos viendo. Usted puede estar hablando con un aparato de vida y usted piensa que es una lady beautiful, pero es una maquinita de robotizado. Y le dice: todo lo que se le esté haciendo será agradado. ¿Para seguridad de qué? Bendito Dios me haya. No, eso
Hermano, en 10 años atrás ni conocíamos de la inteligencia, del conocimiento amplio que Daniel veía. Pero ¿qué se aproxima de aquellos 10 años atrás al presente? Se saldó ese saldo rojo, le llaman los estudiosos. Oigan, no va a haber esa inmadurez o falta de conocimiento. En el 2028, y si es posible 2030, ellos tienen ya una agenda. ¿Será que la profecía está llegando a su final? Eso es de meditar, porque digamos que nosotros, tanto tiempo que han dicho que Cristo viene, que no sé qué, y sí, yo una vez, porque el enemigo es astuto, hermano, yo una vez me vi viejito. Aquí, oiga, qué terrible, cómo me sacó mi Señor, mi alma, y me deja ver mi cuerpo, y yo me veía viejito y le decía al Señor, entonces en vano fue que predicáramos que tú venías. Porque yo me veía bien viejito, pero todavía predicando. Y yo le decía, ¿dónde está la promesa de nuestro advenimiento que predicábamos en tu palabra? Y el Señor como que quedaba en silencio. Y de repente se oye una voz de trueno y me dice, es que no son los tiempos humanos, son los tiempos proféticos que yo voy a cumplir mi palabra. Digamos que los tiempos finales de la profecía son estos que estamos viviendo. Entonces usted y yo, como parte de la iglesia de Cristo, regocijémonos. Si tiene cuenta del banco, gócese. Si no tiene, gócese. Si tiene casa, no tiene casa. Si duerme en cama, duerme en el suelo, gócese. Porque hay una mansión a los fieles de la tierra que Cristo ha preparado a los que le aman, iglesia. Que la inteligencia artificial no te aparte del enfoque divino de Dios contigo. Eso no es decir, ¿qué vas a hacer, mío? Un guardaespaldas, camino y yo voy detrás de ti. No te preocupes, que si viene el enemigo, yo te voy a defender. Mire, hermano, si usted no lo cree, hay una foto que él va en medio y 2 robots detrás de él como guardaespaldas de Elon Musk. Porque ellos ya están pronosticando lo que se viene a esta tierra. Los que están dormidos en la iglesia, perdiendo el tiempo en bobadas, en pleitos, en contiendas, en chismes, en enemistades, en rencores, en odio. No, ya digan a Dios que le cambie, que le transforme, que le perdone toda esa clase de pecado. Para que usted y yo estemos preparados, aunque la inteligencia artificial esté avanzada, que la iglesia siga pregonando que sin Cristo no hay salvación fuera de él. Eso es lo que tenemos que hacer. Embobadas. Ay, ¿y sabías que eso era de Dios? Claro que era de Dios. Yo me adelanté mucho, porque hoy voy a enfocar en lo que este personaje tiene. Oiga, los humanoides de Elon Musk, la primera potencia en toda esa gama de inteligencia es este país. Pero en Europa, en Inglaterra y todos los europeos tienen su gente, su potencia, pero este es el centro de todo. Por si usted no lo sabía, China tiene sus aparatos allá arriba. Rusia los tiene. Pero el amo y señor de todo eso, repito, sigue siendo Elon Musk. Y yo le traigo a la memoria
La película que salió hace más de 15 años, y si es posible 15 años, por iRobot. Eso ya lo vamos a vivir en la realidad. Si una de estas maquinitas se le revela al amo, ¿qué va a hacer? Ellos van a empezar a gobernar. Por eso es que los inteligentes de esto han pensado poner células para que actúen y hagan igual lo que usted y yo hacemos. Aquí traigo dos personajes que son fuertes, son galenos. ¿Usted entiende la palabra que es galenos? No, se la voy a decir, son doctores, unos en medicina general, otros en cirugías y otros galenos que son profesionales en la ciencia. Estos personajes están preocupados porque están viendo que la inteligencia artificial va de punta, de punta, de punta. ¿Qué significa eso de punta? Va de avanzada y no hay quien la pueda detener. Porque va el compadre Daniel 12:4. Y estos doctores se llaman, uno de ellos el doctor Jimmy. Así se llama. Él es el autor del libro. Si usted lo puede comprar, compre ese libro, porque aquí habla de lo que él escribió años atrás, que él lo veía venir, pero no lo entendía. Y hoy que se está dando, él está preocupado porque está viendo que el hombre, sin el conocimiento y el temor de Dios, no hay nadie que lo pueda detener. Lo que se le ha olvidado al hombre, que Génesis registra de un hombre llamado Nimrod, hombre fuerte, cazador, dice Génesis, que fue el primero que inventó levantar la famosa torre de Babel. Cuando Dios vio que tenían un mismo designio, un mismo lenguaje, una misma unidad, y no había en la tierra capaz alguien que le detuviera, dijo Dios: descendamos. Ahí estaba el Hijo, ahí estaba el Espíritu Santo, para aquellos gnósticos que ignoran la presencia plural de Dios en los cielos. Y digo: descendamos y confundámonos. Y lo derribó la mano poderosa de Dios. Eso se aproxima de nuevo. Se aproxima. Este doctor escribió un libro que se llama Hombres Computadoras Vivientes. Hombres computadoras vivientes. ¿De qué estaba hablando él? De lo que él no entendía, lo que hoy se llama, que viene aproximadamente entre junio y julio de este año. Usted va a empezar a ver los robotics. Va a decir: me compraron para cuidar la Ruth, para que no ande de coqueta con otros hombres. Y le va a decir el amo: bien, buen trabajo, buen trabajo. Ok. No puede suplantar la perfecta creación de Dios. Dice que usted y yo fuimos hechos a imagen y semejanza de Dios, y somos tan perfectos como Dios. Jamás la inteligencia artificial puede suplantar el plan divino de Dios. Claro, porque Dios lo puede permitir. Ya hablamos de la ley permisiva. No va a permitir los humanoides que se muevan entre nosotros en esta generación que vivimos, para ver qué decisión o qué paso usted toma. Y ahí es donde el Señor tiene el control de todo. Hay otro doctor. Ellos están en la actualidad, hermanos, son científicos de nuestro gobierno americano. Son gobiernos.
Ellos están ahí, trabajan de la mano con la ONU, Organizaciones Unidas. Y oiga, este doctor se llama José Batista. Él es doctor de ciencia psicología, psiconeurología. Él es el autor de las teorías, oiga, de la reingeniería humana. Este personaje es el que está de la mano con Elon Musk diciéndole: saquemos células cerebrales, suplantémonos en las máquinas, a ver cómo funcionan, a ver cómo reaccionan, a ver esto y lo otro. Si ya lo hicieron, no lo sé. Pero si ya el diablo ya les puso, porque acuérdense que nuestros Satanás, que el Señor lo reprenda, es tentador. Él tienta para ver a dónde entra, y donde se le abre la puerta, ahí vende y se queda. Y él no está buscando gente común, no, está buscando gente profesional en la materia. Pero ahí es donde la iglesia tiene que levantarse y ponerse en pies y seguir predicando que Jesucristo es el Señor de vivos y muertos. Es enseñarle a la gente que se vuelvan al Creador de los cielos y la tierra. El que está elegido a vida eterna, él se oirá y caminará. Pero el que no, se va a perder en su necio corazón, dice la Biblia. Pero nuestra misión es que la iglesia entre en ese despertar. Él es de la reingeniería humana y psicología de la identidad, oiga, y parte del grupo científico de la ONU. Hablar de esto es algo especial, es algo lindo, porque a usted y a mí nos tiene que confortar, nos tiene que alentar para ser mejores hijos, creyentes, cristianos, evangélicos. Que cuando se le dé la oportunidad de sentarse con alguien y se pueda hablar de Cristo, hable de Cristo. Porque los tiempos ya son cortos. No sabemos qué espacio. A esto se le llama también, oiga, póngale atención, a lo de la reingeniería humana, neurociencia. ¿De qué le está hablando? Neurociencia. Estos personajes son profesionales en esa materia. ¿Y qué están planificando? Oiga lo que quieren planificar: injertar en el cerebro humano por el sistema neurosis central. Digamos que de los seres humanos van a suplantar y la van a poner en las máquinas. Puede imaginar qué terrible. Claro, eso es bíblico, es que no se puede detener. Aleluya. No lo podemos detener ni la iglesia ni los pastores, porque mi deseo es que Cristo venga esta noche. En usted no veo eso, pero en mí yo sí deseo que Cristo venga esta noche. ¿Por qué, hermano? Porque el que no está preparado en la gracia de Cristo se puede quedar. Porque hay cristianos que han conocido a Dios, que han sido salmistas, predicadores, diáconos de iglesia, y hoy andan en los casinos, en las fiestas paganas. Arrepiéntanse hoy, que hay gracia y misericordia de Dios. Por eso es que el Señor le duele que la tecnología ya está a punto de colapsar. ¿Y cómo va a colapsar? Cuando se levanten los dos olivos, hermano. ¿Y eso a dónde está, pastor? Apocalipsis 11, ahí lo lee en casa. Dice que la bestia tenía herida de muerte, pero se le dio facultarse.
y fue sanado esa herida de muerte. Ahí surgen los dos olivos, que es Elías y Moisés. En esos tiempos de tribulación, el mundo entrará en sufrimiento y dolor. Pero usted y yo ya estaremos en las bodas del Cordero. Hollywood ha sido el mecanismo, no es la bestia tampoco, no lo malinterpreten, para promover todo lo que está futuro a acontecer en la tierra. Todo. ¿Eso qué significa? Que la iglesia tiene que estar siempre preparados. La neurociencia, los cerebros humanos, es un sistema nervioso que usted y yo tenemos, periférico. Esto funciona a través, oiga, de las células neuronas, cuya misión es producir el sistema nervioso. Hágase la idea que le sacan unas células de las neuronas y se la ponen a estos aparatitos. ¿Qué van a hacer ellos? Van a hacer lo que usted y yo hacemos. Porque si las células se queman, se quemó usted y se murió. Entonces, estas máquinas ahorita van a empezar quizás sin esas neuronas, esas células de seres humanos. Van a ser movidas por el sistema de la inteligencia artificial. Y cuando den la luz verde o el punto favorable, ahí van a empezar a suplantar células humanas y ponérselas a estos pequeños aparatos. ¿Qué va a pasar? Va a ser un terrible caos. Si Dios nos permitiera ver el inicio, tal vez nos vamos a impactar, o quizás nos vamos a sorprender, o quizás vamos a reaccionar, quizás positivo o negativo, no lo sé. Pero nuestra confianza no la podemos perder. ¿Por qué? Oiga lo que pasa en Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, versículos 3 y 4. Oiga lo que pasó en esta época. Y se les aparecieron lenguas repartidas, decía el escritor Lucas, como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. ¿Qué va a pasar cuando estas máquinas ya tengan esas células hormonales de cada uno de nosotros? Van a hablar como usted y yo. ¿Qué va a pasar? Nos vamos a impactar, porque eso pasó con la iglesia primitiva. No tenían la experiencia sobrenatural de ser llenos del Espíritu Santo, y cuando el Espíritu de Dios los llevó a todos, empezaron a hablar en otra lengua, se quedaron, dice la Biblia, unos atónitos, otros. ¿Y qué pasa? Y están hablando igual que nosotros, decían, mesopotamios, de diferentes tribus y naciones de esa época. Eso no va a pasar cuando los robots estén de tú a tú con nosotros. Y ustedes, qué tremendo. ¿Y qué hago? No, usted no tiene que hacer nada si Cristo todavía no ha venido. Eso implica que Él lo está preparando. ¿Para cómo confrontar todo eso? Este personaje, Elon Musk, en el continente europeo, hermano. Oiga, le voy a hablar así, claro. Gracias a Dios que este partido que está gobernando nuestra tierra, Estados Unidos de Norteamérica, está en el poder. Le voy a decir por qué. Usted va a decir, usted es racista, usted es esto y lo otro. No, que la palabra de Dios se tiene que cumplir. Acuérdese que yo le dije, nuestro presidente Donald Trump puede estar haciendo el papel de Ciro el Grande en la época de los esclavos de Israel. ¿Qué hizo este hombre? No conocía de Dios, pero le dio la libertad.
En nuestro pasado, el partido anterior, había un desorden total. Gracias, hermano. Wow, los demás están muertos. Mira, hermano, oiga, qué facultad le había dado el gobierno central a los demás de todos los estados de este país, que en las escuelas se les infundiera el género de sexo, y aunque el padre no estuviera de acuerdo, el maestro tenía la facultad. Que el Señor reprenda al diablo, y Dios no se equivoca de los movimientos que hace. Aún en la política, Dios gobierna la política. Dios dice, Daniel 2:21, que Él pone reyes y quita reyes. Usted está diciendo, pero pastor, mire lo que estamos sufriendo, mire, persecuciones, separaciones y lo otro. Sí, pero es parte de la profecía de parte de Dios. Después de un proceso de persecución y angustia de muerte, puede venir la victoria, puede venir el galardón que estamos deseando, puede venir el Mesías prometido, el amado de las naciones, puede venir. O es mentira lo que le estoy diciendo. El partido anterior, un desorden total. Hay unas medias calles o en cualquier lugar, hombre con hombre de la mano y besándose. Eso es inmoralidad total. Y por esa clase de pecados, el juicio de Dios viene siempre a la tierra. ¿Qué pasó? Europa es lo contrario de hoy en día, lo que Estados Unidos era un año atrás. Pongan atención a lo que le voy a decir. Este país ahorita es ultra derechista, pero con las cosas de Dios. Hoy tenemos facultad de hablar sin miedo, sin tapujos. Porque un año atrás, si usted hablaba en las redes sociales de esta clase de inmoralidad de hombre con hombre, mujer con mujer, clausuraban los mensajes de Dios. ¿Por qué? Porque les era ofensivo. Pero ¿por qué para hacer el pecado que a Dios le es abominable no eran estrictos de esa manera? Dios bendiga al gobernador de Texas, hermano. Acaba de firmar una ley. Esa es mandatoria a todas las escuelas públicas. Que empiecen a predicar, o no a predicar, sino a leer la palabra de Dios antes de iniciar sus labores. Y el que no lo haga será sancionado. Eso es lo que Dios estaba pidiendo. ¿Qué estoy observando yo de parte de Dios? Que Dios nos ha dado una oportunidad más como iglesia. Que nos levantemos como atalaya vivo. Que nos levantemos como la voz que clama en el desierto. Que le digamos al mundo: Cristo les ama y quiere salvarlo. Arrepiéntanse de su pecado. Europa en esta actualidad es lo contrario de este país. Allá hay un líder total. Hay una corrupción terrible. Y eso es lo que como humanos nos cuesta entender. Pero Dios sabe lo que está permitiendo. Y Dios sabe lo que está haciendo. Entonces la inteligencia artificial nos está llevando poco a poco al cumplimiento de la palabra de Dios. Eso significa que a la esquina está el inicio de la gran tribulación. También significa que a la esquina está nuestra gloriosa redención hacia los cielos. Si tú no te preparas, te vas a lamentar. Pero si te preparas, regocíjate. Porque para los nacidos de Dios es cielo nuevo y tierra nueva. Eso está maravilloso. Cuando las lenguas salieron, todos se quedaron así. Eso va a suceder. Cuando salieron los Teslas, nadie. Hoy es un mercado total en todas partes. ¿Por qué? Porque todo tiene que ir
al cumplimiento de la palabra. Entonces, este mismo genio ya tiene toda la plataforma, tiene todo el sistema. Oiga, hermano, en Bélgica, en un país europeo, ya tienen, póngame atención, si no me cree, busque la información, tienen 30,000 microchips inteligentes para implantar a la raza humana. Y por si usted no lo sabe, en la actualidad hay más de 3 millones con conocimiento o sin conocimiento se injertaron el microchip. Yo no lo sé, pero ya hay gente con microchip en sus manos. ¿Por qué? Por miedo a que les pase algo. La inteligencia artificial sabe dónde se mueve la pancha y el pancho. Y le dice, no te preocupes, TikTok, no te preocupes. Ya está. Oiga, ¿cuánto tiene en la ciudad de Bélgica en un laboratorio? 30,000 para injertar a los seres humanos. Se puede preguntar usted y puede decir, pastor, ¿y si este personaje que ya se puso el microchip puede alcanzar la salvación? Eso solo Dios lo sabe. Porque Apocalipsis 13 dice que el que se puso el sello de la bestia, porque hoy ha empezado con eso sencillo, no podrá comprar ni vender. Pero eso es en los tiempos más adelante lo que estamos viviendo. Porque a eso hay alguien que lo detiene, que es la iglesia. Usted y yo, aunque no lo reconozca el mundo, la iglesia detiene al hijo de iniquidad y de pecado. Si viene el pecado, todo ya está, pero no se descubre totalmente, porque la iglesia todavía está aquí. Amén, hermano. La tecnología, hermano, nuestro presidente Donald Trump, hermano, la sociedad lo tiene como quizás furioso, bravo, no lo sé, pero yo creo que está en el mensaje del centro de la profecía de parte de Dios. Dios no está buscando a alguien que lo crea. Dios lo va a usar para que se cumplan las palabras. Fíjese, hay 3 megas super compañías tecnológicas. Uno de ellos es Microsoft, el famoso Google. Cuando eso se da en estas megas y la famosa que estamos hablando ahorita, la IA, en español IA, cuando estas 3, ¿sabe quién es el cerebro de todo eso? Elon Musk es el amo y señor de todo eso. Entonces, todos los profesionales o los estudiosos en la Biblia, los teólogos, los hombres de Dios, están apuntando que ya se puede aproximar todo lo que le estoy diciendo. Estas 3 megas empresas anunciaron en Gran Bretaña que van a intervenir. Pero no creen que para detener eso, no. Han llegado a un mutuo acuerdo de dar $200 billones para enviarlo a los laboratorios donde la inteligencia artificial se ponga a la vanguardia de toda la humanidad. 200 billones. Y nosotros que con $1 que damos de ofrenda nos quedamos con cara de bravos. Si le estamos pidiendo para seguir proclamando el evangelio de la salvación, la buena nueva de la salvación, porque en esta tierra, hermanos amados, en este mundo que vivimos, nada es gratis, hay que pagar todo hasta el piso en el que nos vemos nuestros pies.
Y como iglesia deberíamos de ser más obedientes y generosos. Estos hombres que no es para Dios, oigan cuánto, 3 empresarios, 200 billones de dólares quieren donar para que eso no se detenga, sino que vaya a la vanguardia. Y el primero que quiere estar en esa página de que portada es Elon Musk. Repito, no estoy diciendo que eres la bestia, no, que Dios me libre, pero es el medio que Dios está usando para que la iglesia ya salga del sueño. En otras palabras, ¿qué le está diciendo Dios? El escenario ya está. Hoy quiero que abra la Biblia para sellar el mensaje. Todavía está temprano, hermano. Apocalipsis, pongan atención a los que vamos a leer. 13, 14 y 15. Oiga lo que va a hacer la inteligencia artificial. Va a tener facultad de parte que Dios se lo va a permitir al anticristo, a la bestia, al falso profeta. Oiga lo que va a hacer este personaje. Y engaña a los moradores de la tierra con las señales que se le ha permitido hacer. Acuérdense que cuando dice permitir, no dice que él tiene la facultad y el poder, no. Dios se lo ha permitido. Pero se lo ha permitido por un breve tiempo. Hacer en presencia de la bestia, mandando a los moradores de la tierra que le hagan imagen a la bestia que tiene la herida de espada y vivió. ¿De qué está hablando ahí Juan? De lo que le estoy diciendo. Les van a poner células cerebrales a las máquinas, los humanoides, y van a tener aliento de vida. Así como Dios le dijo a Adán, cierra los ojos, por favor. Sopla. ¿Qué recibiste? Ahí. Goces. Aliento de vida. Oiga, ¿qué va a hacer la bestia, la primera bestia? Dice que se le dio facultad, pero manda, no es voluntario. Hoy aquí, hermanos, hagamos esto, por favor. Hermanos, por favor, esto. Usted, así, Berta. Bravos. Oiga, aquí no es que si usted quiere, oiga, ponga atención como dice, y mandó. Deje mandar. Si lo quieres, lo vas a hacer. Y si no lo quieres, lo vas a hacer. Porque si no lo haces, te vamos a matar. Digamos que aquí ya no va a ver si quieres o no quieres. O te metes o te metes. Porque acuérdese que para esta época, usted y yo ya no vamos a estar. Pero si usted se queda, se va a acordar de este precioso y nuevo mensaje de inteligencia artificial, camino a la gran tribulación, donde el mundo entero se lamentará de haber rechazado a Jesús. Terrible, ¿verdad? Mandó que le hicieran una imagen. ¿Qué es una imagen? Una estatua. Una estatua no tiene vida. Si no hay un artífice, un genio que le dé vida. Aparte de ese personaje humano, está Satanás. Ahí está diciendo, hey, hagan esto, hey, hagan otro. La humanidad ya está cayendo rendida, ya está a los pies de ustedes. Hagan esto. Y de repente, César, ¿cómo has estado? Imagínate, estoy hablando con un humanoide y yo también. Eso va a ser terrible. Pero ¿qué dice? El 15. Y se le permitió, oiga, infundir aliento a la imagen de la bestia para que la imagen hablase e hiciese matar a todo el que no le arrase.
Está diciendo que si quiere, no, va a ser una orden. Dios a usted y a mí, de su voluntad nos ha salvado. De su voluntad nos ha hecho hijos de Dios. De su voluntad nos ha hecho reyes y sacerdotes. Entonces, si de la voluntad de Dios ha salido y nos dio aliento para que le adorásemos y le sirvamos, hagámoslo con un corazón limpio, santo y íntegro. En otras palabras, esta bestia o estos humanoides, para que usted entienda el mensaje, en esta época estarán en su apogeo. En otras palabras, ellos son los que van a dirigir, gobernar, y ellos son los que van a andar con las grandes escopetas ahí. Caminan. No, que caminen. Sí. Así va a ser. Si usted se queda, se va a acordar. Y va a decir, el pastor Iraeta dijo eso. Y yo no lo creía, pero por cabezón te quedaste, por rebelde te quedaste, por caprichoso te quedaste, por adúltero y fornicario te quedaste, por amar la falsedad y la mentira. Hay que nacer de nuevo y despojarnos de esa vida y entregarnos al Cristo de la gloria. Hoy le pregunto aquí, ¿usted ya está entregado? No, de aquel otro pudo ir. Oiga, que bendita sea la gracia de Dios que nos libró de este tiempo, porque yo no voy a llegar ahí, que no sé usted, pero aquí está dando un mensaje de prevención a la iglesia. Vean, pero no con los ojos carnales, vean con los ojos espirituales. Y vean lo que dice Mateo 24, está diciendo Jesús. La higuera, aprendan de ella, que ya está en su retoño. Ya Israel ya floreció, ya está en su retoño. ¿Qué está diciendo? Jesús viene pronto. Ya la iglesia ya está preparada para irse a la gloria. ¿Se acuerdan que hemos hablado del libro de Enoc? Este personaje también vio la profecía de Daniel, del crecimiento, de la sabiduría, de la tecnología. Él la vio. Por eso es que en su libro él habla de los vigilantes, de los ángeles caídos, que infundirían a toda la raza humana una depravación, a otros la hechicería, a otros conocimiento, para levantar megas ciudades, porque en todas las épocas no han existido ciudades megas, hermano. Dios lo ha permitido, solo que usted y yo no las ignoramos eso porque no estuvimos en esos momentos. Pero él no vio todo eso. Entonces, ¿quién estaba diciendo? No, vienen épocas que los humanoides van a tomar el control de toda la raza humana. Esto no es mito, hermano, usted lo va a ver. Y óigame bien, se va a acordar. Usted y yo, porque todavía, repito, no es la gran tribulación. No es para que se vaya a paniquear y diga, me quedé, no. El que esté limpio, dice, límpiese más. Ese es el mensaje, usted no se preocupe. Se aparezca de humanoides, no. Regocíjese, porque nuestro galardón se aproxima. Eso le tiene que ser motivo de buscar más a Dios. Usted ha oído cuando su servidor les habla del famoso Marduk, de Saqueo. ¿Se acuerdan que había hablado muchas veces de Saqueo? Casi no hemos predicado. Pero Saqueo, yo no tenía ese conocimiento amplio, pero Saqueo era prematuro. ¿Usted entiende que es un prematuro, un niño prematuro? Que nace antes de los 9 meses
Y por eso dicen los historiadores de la Biblia, los judíos y otros estudiosos, y hoy se lo va a decir su servidor, que él era de corta estatura. Porque acuérdense que los nombres en el original hebreo tienen mucho papel de importancia. Y por eso es que le pusieron saqueo. Porque saqueo significa en el idioma, oiga lo que significa saqueo, que significa en el hebreo sahaqueo, pero en nuestro idioma, en arameo, se escribía saqueo, que significa hijo de la salvación. Porque en esta época, hermano, no existía la tecnología. Científicamente, si era un hijo prematuro, era un 100% próximo a morir. Pero ¿por qué Dios lo preservó? ¿Por qué Dios lo guardó y no murió? Porque algo tenía con ese pequeño de estatura. ¿Qué dice? Capítulo 19 de Lucas, que cuando él oyó hablar de Jesús que iba a pasar por su ciudad, él se subió a un árbol sicómoro y se tiró panza abajo para ver dónde pasaba Jesús. Entonces, digamos que este personaje alcanzó la salvación de su significado. ¿Cuándo sucedió eso? Oiga, hasta esto le voy a dar para que usted vea que se va con el paquete completo. Aproximadamente 2000 años. Porque fue en la época de Jesús. Entonces, pues ya no se acaba eso, fue en la época de Jesús. ¿Qué significa eso? Que hace 70 años atrás de nuestra era no había mucha ciencia. Un niño de eso también no era probable que viviera. No, nació prematuro, lo dejan en el hospital inyectado con máquinas esto y lo otro, y ahí le dan esta cobertura. Pero cuando Saqueo nació no había eso. Entonces, ¿qué significa? Multiplique 70 años más 77 años atrás de su nacimiento prematuro. Digamos que era ilógico que este personaje viviera. ¿Pero por qué vivió? Por su significado. Sahaqueo, hijo de la salvación o hijo salvo. Y usted que le ponen Guadalupe, se supiera usted el significado de Guadalupe, hermanito y hermanita cristiana, cristianoida. ¿Sabe los mexicanos cuál es el Dios que adoraban los aztecas? Levanten la mano los mexicanos. Y con eso cierro. ¿Cuál es el Dios que adoraban los aztecas? ¿Ah? ¿No lo sabe? Sí, pero ¿quién era su Dios? ¿Cómo era la figura de ese Dios? Era una serpiente volaz. En el presente la suplantaron con Guadalupe, que significa en el náhuatl de su idioma original de los aztecas, de los mexicanos, con todo respeto, se lo digo, lo suplantaron porque eso significaba la diosa de la madre de los seres humanos. Y si no me creen, vaya al mundo, pregúntele al mundo. Para que no, hasta el pecho le rascó a uno, quizás tiene ahí escondido la serpiente volaz. Digamos que esa serpiente volaz que adoraban los aztecas en su época, ese dios sol, porque es el dios al sol, dios de la fertilidad y la madre de toda, la suplantaron con Guadalupe. ¿Y qué es Guadalupe? Si ellos la suplantaron, es una serpiente volaz. Y si no me creen, busque información. Pero no es Guadalupe, señores, quien salva. Es Cristo. Cuatro veces entre los apóstoles dice que no hay otro nombre
por el cual podamos ser salvos. Solamente por Jesucristo. No es el Dios de los aztecas, con respeto, ni es Guadalupe, la madre de todos, porque eso le han puesto, ese es el significado. Que ese Dios que adoraban los aztecas era la madre de todos los seres humanos. ¿Qué era ello? Una culebra. Y es Volás, dice la historia, de los aztecas, que apareció también allá, los que son de México, en el monte de Tepeyac. Está pesado. Mira, el diablo es bien astuto para plagiar la adoración a Dios, la plagió con sistemas religiosos. Entonces, hermanos amados, creo que si quiere más información, se acerca. Termino con esta porción de la Biblia, Daniel 10:13. Oiga lo que pasó cuando se levantó la potestad en contra del hombre de Dios. Daniel 3:13 dice: mas el príncipe del reino de Persia se me opuso, le dijo el ángel Gabriel a Daniel, durante 21 días. Pero he aquí, Miguel, uno de los principales príncipes, vino para ayudarme y quedé allí con los reyes. ¿Qué está diciendo aquí? Oiga, ni el ángel Gabriel pudo vencer a los principados, que son los que no vio, a los vigilantes, a los ángeles caídos. Eran potestades. ¿Por qué llamó a Miguel que le ayudara? Pónganme atención y con eso termino. Lo llamó porque Miguel conocía los fundamentos de ellos, porque él era el segundo al mando de los querubines. Por eso es que lo llamó. Porque él dijo, si yo llamo a otro, no voy a poder vencerlo. Pero si llamo a Miguel, que estuvo con ellos cuando Lucifer no se había revelado, él sabía sus debilidades. Así como nuestro adversario sabe nuestras debilidades, pero también sabe que en Cristo usted y yo somos más que vencedores. Satanás y los demonios lo saben. En Cristo usted y yo somos vencedores. Por eso es que Gabriel le dijo, ayúdame Miguel, porque solo no puedo. Sí podía, pero se le iba a hacer más extenso el tiempo. Y Daniel ya no aguantaba estar ayunando y orando. Y ve que como un ayuno, tanto que pide, tanto que... ¡rebeldes! Desagradecidos con el Cristo de poder que dio la vida por usted y por mí. Póngase de pie y hablame de que él vive. ¿A cuánto nos habló Dios? No, hermano, es que hay que predicar con pasión la verdad de Cristo. No me va a venir, hermanos amados. No. Mira, hay unos que empezaron aquí y quizás ya fueron. Son errantes como el Lucifer. Cierre sus ojos. Medite la palabra. Y a los que están en las redes sociales, es un hermoso tema. El camino a la gran tribulación es la inteligencia artificial, que ya está de punta desarrollando en toda la tierra. Pero que eso a usted y a mí como creyente no nos quite el amor, la pasión y la obediencia a Cristo. No, sigamos con más pasión a servir a Dios. Si hay a la distancia gente que quiera aceptar a Cristo o reconciliarse, hoy es el día, hoy es la hora. Hágalo, arréglese, póngase a cuentas con Dios antes de que aparezcan los humanoides y usted desee una chica sexual, ya que en la tierra no le hace nadie caso. Una robot sí le va a obedecer lo que usted quiera. Por tanto, si hay alguien que aquí en casa se quiere reconciliar o aceptar a Cristo, venga, salga de su silla, reconcíliese con Dios. Hoy es la hora de la salvación. Usted y yo tenemos el sello del Espíritu Santo. Pero en esta época, si usted no está bien con el Señor y se quedara, se va a mover los humanoides para que la bestia tome aliento de vida. Ella murió, pero también el diablo le dio la facultad a los humanoides, porque
Hoy entendemos que van a ser los humanoides que van a jugar el papel de las profecías finales que estamos viviendo. Dios bendiga a todos los que están pasando y damos gracias al eterno Dios por su bondad, por su fidelidad, por su gracia y su poder. Padre que estás en los cielos, yo presento a cada hermano, cada hermana que hoy, Señor, hoy se ha rendido a tus pies, a la distancia y aquí presente. Te pedimos, Señor, que las arras de tu espíritu estén palpantes en nuestro ser. Ponemos, Señor, en tus manos de amor que cada hermano y hermana adquieras conocimiento y sabiduría. Como dice tu palabra, que este pueblo pereció por falta de conocimiento. Hay conocimiento amplio en tu palabra para no caer en el engaño de Satanás y su demonio. Sabemos que los tiempos que nos ha tocado vivir son tiempos difíciles, pero tiempos gloriosos. ¿Por qué? Porque tu venida se aproxima para irnos contigo a la gloria eterna. Santifícanos, oh Dios, y enséñanos tu perfecta y soberana voluntad. Gracias sean dadas a ti, oh Dios, por ese amor, por esa fidelidad. Honramos y alabamos tu nombre. Gracias, Señor, que esta palabra quede grabada en el corazón de hombres y mujeres, y que tu Espíritu Santo le redarguya y los conduzca al camino del arrepentimiento y la salvación que solo tú, oh Dios, das a los que te creen. Gracias, gracias Dios, gracias Jesús, dele gracias.